¿Puede un papa llegar a ser el anticristo? Planteémonos ahora la cuestión teórica de si un romano pontífice podría llegar a convertirse en el anticristo profetizado en el Apocalipsis. ¿Es esto posible? La respuesta categórica es no. La razón es muy simple y cargada de toda lógica. El vicario de Cristo es el único que teóricamente poseería la capacidad de destruir la Iglesia con un solo acto de su potestad. Bastaría que reuniera a los cardenales y al pueblo fiel en la plaza de San Pedro un día determinado, avisándoles a todos que tiene que comunicar algo muy importante. Por supuesto que sus más cercanos colaboradores le preguntarían de qué se trata. Él les podría decir que prefiere guardarlo en secreto. Llegado el día, una vez todos reunidos, les diría que va a proclamar un dogma en ese mismo momento. Y allí, con toda solemnidad, con calma, les diría que él, como romano pontífice, como maestro de la fe, quiere proclamar como verdad de fe que Dios no existe. Después, si lo desease, podría ofrecer algunas razones para justificar la necesidad de haber realizado tal acto solemne, insistiendo en que se halla en perfecto uso de sus facultades. El discurso posterior tendría como fin dar muestras de que está en pleno uso de sus facultades y que esa decisión ha sido largamente meditada. Precisamente por eso, el Papa no puede ser el anticristo, porque él es el único que puede destruir la Iglesia Católica. Del mismo modo que se dice que el presidente de Estados Unidos tiene la capacidad de apretar el botón de la guerra atómica total, también se puede decir que el Papa tiene la capacidad de apretar el botón para dinamitar la entera institución eclesial. Así que él no puede ser, porque del anticristo no decimos que sea una persona débil o con ciertas equivocaciones, sino que es un hombre con supremo grado de maldad. Él es ejemplo de lo que es la consumación de la perversión de un alma. Por eso se le denomina con esa expresión, el anticristo. Es decir, es lo contrario a Cristo. De ahí que si un papa fuera el anticristo, no desearía hacer algo de daño a la Iglesia, sino el mayor daño posible. Ha habido muchos individuos en la historia que han sido contrarios a Cristo, que se le han opuesto, que han batallado contra él. Individuos que han sido lo opuesto a la bondad de Jesús. Pero de esta persona que vendrá se afirma que es el anticristo, es decir, el anticristo por antonomasia. Un papa puede ser pecador, un mal teólogo, mundano, puede vivir en pecado mortal. Incluso como posibilidad, cabe que el obispo de Roma pierda la fe. Incluso un papa sin fe no sería el anticristo. Incluso un papa que fuera un Judas no sería esa figura bíblica. Hay una diferencia radical entre que un clérigo haga lo contrario a lo que haría Jesús, a que busque su destrucción. Por esa razón el anticristo no puede ser el vicario de Cristo. No estamos hablando de mera maldad, sino de una figura profetizada que hará la guerra a los seguidores de Cristo. Una guerra a muerte. Una figura que hará cesar el sacrificio en el templo de Dios y que colocará la abominación de la desolación sobre el altar del Señor. El reencuentro del Arca de la Alianza. En el segundo libro de los Macabeos, segundo libro de Macabeos capítulo 2 versículos 4 al 8, se nos profetiza que el Arca de la Alianza será encontrada. El mencionado pasaje de Macabeos nos muestra cómo, antes de que Babilonia invadiera Jerusalén, el profeta Jeremías escondió en una cueva del monte Nebo la tienda de la reunión, el arca y el altar del incienso. Y por último añade: este lugar quedará desconocido
hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempo de Moisés y cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado. Segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículos 7 al 8. Fijémonos que si se encuentran estos objetos sagrados, algún malicioso racionalista podría acusar de que estos son falsificaciones. Por eso, para remachar la autenticidad de estos objetos, aparecerá la gloria del Señor y la nube. Pienso que esto significa que cuando estos objetos se lleven a Jerusalén, una nube y una luz que no se sabrá de dónde salen, los rodeará. Por eso dice nube y gloria. Hay que hacer notar que lo que ahora pensamos que es el monte Nebo está situado en territorio de Jordania, pero el verdadero monte desde el cual Moisés subió para contemplar la heredad de Dios, segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 4, tal vez esté cerca del que se conoce actualmente como monte Nebo. Cerca, pero quizá no es ese. Este asunto no carece de importancia, porque esos objetos, tras ser estudiados, convendrá que sean entregados a las autoridades religiosas judías para su veneración. Pienso que será entonces cuando se coloquen en el lugar donde van a ser custodiados, cuando sucederá el descenso de la gloria de Dios. Si Dios ha preservado esos objetos como signo de la verdad de su religión, conviene que la manifestación del poder de Dios sea un acontecimiento plenamente público, porque será la prueba de la verdad de las Sagradas Escrituras. El que se mencione en Macabeos que sucederá esto, lo mismo que cuando fue dedicado el templo, parece dar a indicar que el templo habrá sido reconstruido, y que es en su recinto cuando ocurrirá este descenso de la gloria de Dios. Una de las posibilidades que pueden suceder es que ocurra cuando introduzcan el arca en el Sancta Sanctorum. Será cuando la nube invada todo el santuario. Está fuera de duda que este hecho avivará el fuego de la fe en el pueblo judío de todo el mundo. Puede que años después sea cuando suceda la predicación de los 2 testigos. Los judíos serán avivados en su fe, pero se darán cuenta de que están viviendo los hechos profetizados en la Biblia cristiana. Entonces sería el momento óptimo para que los 2 testigos aparezcan, para rematar ese proceso y provocar conversiones judías en masa al cristianismo. Es curioso, el gran hecho que reavivará la fe judía está profetizado en un texto que es sagrado para los cristianos católicos y ortodoxos, pero no para los judíos ni los protestantes. Por supuesto que todo puede suceder a la vez, pero en vez de la acumulación de hechos extraordinarios, me inclino a pensar que la sucesión de hechos será la siguiente. Reconstrucción del templo. Hallazgo del arca. Predicación de los 2 testigos. Conversiones en masa. Invasión de Israel por el Estado que es la bestia. Hay que dejar bien claro que en ningún lugar de la Biblia se afirma que se vuelva a reconstruir el templo de Jerusalén. Este punto no está claro. Como ya se dijo, en el texto joánico se habla del templo. Ese templo o es el de Jerusalén o es la Basílica de San Pedro del Vaticano. Si es el hierosolimitano, pienso que la sucesión de hechos más adecuada es la que he expuesto. A eso hay que añadir que los 2 libros de Macabeos no son considerados sagrados ni por los judíos ni por los protestantes. Así que esta profecía cumplida sería un indicio para los judíos de que católicos y ortodoxos estaban en lo correcto al considerarlos parte del canon de libros sagrados. Sería un indicio, no una prueba. El que ni protestantes ni judíos consideren estos 2 libros como sagrados es lo que ha hecho que, hasta el día de hoy, nadie mencione esta profecía del hallazgo del arca,
incluso entre los católicos es un vaticinio que prácticamente nadie conoce. Sería impresionante que el final de los tiempos sucediera con el templo de Jerusalén reconstruido y con el arca de la alianza en su cámara más profunda, mientras Enoc y Elías predican en Jerusalén y las masas hebreas se convierten a la nueva alianza. Si casi todo el pueblo judío se convirtiera al cristianismo, podría suceder que el templo pasara a ser oficialmente un templo católico, con la Santa Misa siendo celebrada en el altar de bronce acondicionado como altar cristiano, y con la Eucaristía dentro del arca de la alianza. Si esto fuera así, es sólo una posibilidad. El culto comenzaría en el templo en el momento en que éste pasará a ser oficialmente católico, pues hasta entonces no podría haber sacrificios, pues las líneas genealógicas de las tribus se han perdido irremediablemente, las tribus se han mezclado, y el Antiguo Testamento es taxativo en que sólo los levitas podían ejercer esas funciones o entrar en el santuario. Para una mentalidad cristiana acostumbrada a seguir los preceptos bíblicos en el espíritu, con amplitud, puede parecer esto un problema menor, pero para un judío fiel, no. Por ofrecer los sacrificios, no se puede quebrantar la ley. Por eso, si se reconstruye el templo, éste carecería de culto levítico. Sería un lugar donde con licitud sólo podría haber oraciones y cantos. La conversión al cristianismo sería la única posibilidad de un retorno del culto sacrificial a ese templo. Una última anotación respecto a la conversión de los judíos. En toda la literatura cristiana acerca del Apocalipsis siempre se da por supuesto este hecho como signo del fin de los tiempos. Pero justo es reconocer que tal profecía se basa en un solo pasaje de la Biblia, un solo pasaje de 2 versículos. Lo que sucede es que son muy claras las palabras de San Pablo. Quiero que entendáis este misterio. Un endurecimiento ha venido sobre parte de Israel, hasta que haya entrado el número completo de los gentiles. Y entonces todo Israel será salvado, como está escrito: de Sión vendrá el libertador, y desterrará la impiedad de Jacob. Carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 26. La cita de San Pablo es de Isaías, capítulo 59, versículo 20. Lo dicho, son solo 2 versículos, pero muy claros para toda la tradición cristiana de glosadores de este pasaje. Obsérvese que el episodio de la conversión judía se concatena al hecho de que el Evangelio haya sido predicado a todo el mundo. Esto recuerda un detalle profético de Jesús respecto al Apocalipsis. Y estas buenas noticias del reino serán proclamadas a través del mundo, como testimonio a todas las naciones. Y entonces el fin vendrá. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y el Evangelio debe primero ser proclamado a todas las naciones. Marcos capítulo 13, versículo 10. A día de hoy, el Evangelio no se ha predicado en los países musulmanes. Por ejemplo, en países africanos como Chad o Sudán, así como en grandes partes de Asia. La buena nueva no ha llegado a países enteros como Mongolia o Afganistán. Otras naciones permanecen sustancialmente sin haber recibido el mensaje de Jesús, como Japón o gran parte de la India. Aunque todos los exegetas reconocen que verificar el cumplimiento de este signo no es tan claro como otros, ¿deberá haberse predicado el Evangelio en todas y cada una de las naciones de la tierra, o basta con que sustancialmente se haya cumplido este hecho? En cualquier caso, está claro que hoy día hay una franja que va desde Mauritania a Japón, a la que no ha llegado el Evangelio. En los textos que hemos expuesto hay 2 referencias que pueden parecer algo difusas para su verificación.
El Evangelio debe primero ser proclamado a todas las naciones. Marcos, capítulo 13, versículo 10. Hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. Segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 7. Son algo difusas, a no ser que se cumplan de un modo claro y radical, que ya no quedarán naciones ni asiáticas ni musulmanas a las que predicar el Evangelio, y que los judíos de todo el mundo retornarán en cantidades masivas a su solar patrio. Todo esto nos prueba, otra vez, que el fin del mundo no puede suceder en 2 o 3 años. Esta es una verdad clara que conviene repetir. Incluso si la maquinaria del fin del mundo se pusiera en marcha hoy, se precisaría de una cantidad no pequeña de años para el desenvolvimiento de los signos.